¿Alguna vez has sentido la oscuridad de la noche cayendo sobre tu vida? Estoy viendo aquí, ante mí, a tantas almas que están viviendo esta experiencia angustiosa. La tristeza se extiende como un velo pesado, envolviendo corazones afligidos, y la angustia se apodera, trayendo consigo una sensación de desesperación. Aquí, donde la luz parece escasa, donde las esperanzas se desvanecen, clamo. Es hora de que alcemos nuestros ojos y nuestros corazones al Señor. Donde está la noche, allí la oración se convierte en nuestra guía, nuestro ancla. Sabes, hay una promesa poderosa en las Escrituras que debemos recordar hoy. El Señor nos dijo, llámame y yo te respondiré. Jeremías 33:3. La palabra de Dios es un bálsamo para nuestras almas cansadas, y no quiero que sigáis adelante sin entender que incluso en las horas más oscuras, la oración es la llave que abre la puerta a la luz. Esto es esencial. Cuando gritas, cuando buscas y te rindes en oración, no solo haces que las palabras resuenen en el vacío, estás conectando con el Creador, aquel que tiene el poder de cambiar tu situación. La oscuridad es implacable, y reconozco que estáis enfrentando batallas que a menudo parecen insuperables. ¿Te sientes sin esperanza? A veces los desafíos parecen tan grandes que nos sentimos demasiado pequeños e impotentes. La vida puede parecer un laberinto de incertidumbres, pero estoy aquí para decirte que, incluso cuando todo parece perdido, Dios escucha cada palabra de tu grito. Tus lágrimas no son en vano, verás, yo también he estado ahí. Conozco las largas y frías noches en las que el miedo susurra mentiras e intenta apagar la luz de la esperanza. Pero aprendí que si rezo por las noches oscuras, Dios actúa, responde, trae la luz que necesitamos para ver el camino que tenemos por delante. Imagínate en una cueva oscura. Tus sentidos están agudizados. Oyes sonidos extraños y el miedo invade tu corazón. Así es como puede ser el viaje de la vida al atravesar la oscuridad. Pero si enciendes una pequeña lámpara, incluso el intento más simple de iluminar la oscuridad puede revelar una ruta. La oración es esa lámpara. Cuando clamas, cuando te vuelves hacia Dios en necesidad, incluso la más mínima chispa de su luz puede disipar la oscuridad. Puedes recordar las noches que parecen interminables, en las que te preguntas e incluso quizá te preguntes, Dios, ¿dónde está el Señor en todo esto? Es en estas noches cuando la llamada a la oración se vuelve aún más urgente. Os clamo, no os dejéis llevar por la oscuridad, no te dejes encarcelar por la duda. Recuerda que nuestro Dios tiene oídos atentos, dispuestos a oír cada grito que se eleve a su trono. Así que reza por esta noche, y cuando clames, te prometo que Dios actuará. No es un Dios lejano, es un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de tu vida. La oscuridad puede parecer opresiva, pero debes saber que incluso en este escenario hay un Dios que se levanta en tu nombre. Hay una luz de esperanza que está a punto de brillar. No estás solo. Grita. Haz oír tu voz. Deja que la luz de su oración brille en las sombras, y verás a Dios obrando de maneras que nunca imaginaste. Hoy es el día para renovar nuestra fe y nuestra esperanza, porque incluso en la noche más oscura, siempre hay una promesa de luz. La oscuridad que a menudo sentimos dentro de nosotros es a menudo un reflejo directo de lo que acecha en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué hay realmente detrás del miedo que te atormenta? A veces nos vemos impulsados a enfrentarnos a los desafíos de la vida y perdernos en nuestra propia desesperación. Es fácil culpar al mundo exterior, a las circunstancias que nos rodean o incluso a Dios, pero la verdad que puede resultar incómoda es que, en muchas situaciones, la raíz de nuestro sufrimiento está muy dentro de nosotros mismos. Por ello, es esencial que miremos dentro de nosotros mismos con sinceridad y valor, enfrentando la realidad de lo que realmente estamos experimentando. Tengo que preguntarte, ¿hay algún pecado oculto en tu vida? ¿Hay una falta de fe que te impida seguir adelante? Esta falta de reflexión interior puede ser la base de la oscuridad que estás experimentando, así que es hora de examinarnos. El Señor nos exhorta a la reflexión y al arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. ¿Qué significa esto para ti? Significa que si luchas con el peso de la culpa y el pecado, hay un camino claro hacia la liberación. No hace falta que lo lleves tú mismo,
Muchos de nosotros tendemos a gritar en silencio, como si estuviéramos atrapados en un eco de desesperación. Tenemos secretos en el corazón que, si se revelan, podrían traernos alivio, pero que en cambio se convierten en cargas pesadas que nos abruman. Y en ese silencio nos convertimos en rehenes de la oscuridad. Pero hoy os digo, levanta la voz. Es hora de romper la cadena del silencio. Es hora de abrir tu corazón al Señor. La confesión no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Cuando confesamos, sacamos a la luz todo lo que nos aprisiona, y la oración, junto con la confesión, se convierte en una poderosa herramienta para nuestra liberación y forja un camino de regreso a la presencia de Dios. Recordemos algunos ejemplos de las Escrituras. Piensa en David, que tras cometer graves errores, clamó a Dios diciendo: «Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu justo». Salmo 51:10. No dudó en humillarse ante el Señor, reconociendo sus errores. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que estemos ocultos en las sombras de nuestro orgullo. Nuestro Dios es un Dios compasivo, que está presente y acoge cuando nos volvemos hacia Él, incluso en nuestro estado más oscuro. Ahora, profundicemos aún más. El orgullo a menudo nos impide orar y buscar a Dios sinceramente. Pride dice: «Puedo manejar mis problemas por mi cuenta». Nos hace creer que tenemos control sobre todo, y aquí es donde quiero que reflexiones. Esta resistencia al cambio puede ser la raíz de tu lucha personal. Ignorar este problema no es una opción. Proverbios 16:18 nos advierte: «El orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia de espíritu precede a la caída». ¡Qué advertencia tan poderosa! El orgullo nos engaña, nos hace creer que estamos bien, pero en realidad estamos acercándose a la ruina espiritual. El enemigo quiere que permanezcamos en esta situación, haciéndonos creer que todo está bajo control. Pero, querido amigo, esto es una trampa. Está aquí para engañar, destruir y llevaros al borde. Así que escucha mi voz. Este es el momento de levantarse y gritar. Clamad para que la luz de Dios penetre la oscuridad de vuestra vida. No aceptes la oscuridad como tu compañera. Tu oración no es una simple búsqueda de ayuda. Es una declaración de que no permitiréis que el enemigo gane. Tiene oídos atentos para escuchar, y cuando te giras hacia él, estás tomando la decisión firme de no quedarte cautivo de las sombras. No olvides que no luchas solo. Dios está a tu lado, esperando a que tomes la iniciativa. ¿Recuerdas la historia de Ezequías? Al recibir la noticia de su muerte inminente, se volvió hacia Dios en oración, recordando las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Su ferviente oración le sacó de la sombra de la muerte y le devolvió la vida. En tiempos de lucha personal, incluso cuando los caminos parecen oscuros, la sencillez de clamar al Señor puede resultar en liberación y sanación. Por eso, te imploro que abras tu corazón a Dios y permitas que la luz de su verdad ilumine cada sombra que hayas ocultado. Es fiel, cumple sus promesas. Cuando clames, incluso en medio de tu desesperación, el Señor responde. La Biblia está llena de historias de personas que, como tú y yo, enfrentaron la oscuridad, pero en su ferviente búsqueda de Dios, experimentaron su maravillosa luz. Quizá te preguntes: «Pastor, no sé si podré. Estoy tan cansada, tan perdida». Querida, no tengas miedo. Quiero compartir un versículo poderoso al que debéis aferraros. «El que viene a mí, de ninguna manera lo expulsaré». Juan 6:37. Esa es la promesa del Señor para ti. No importa lo que hayas hecho, ni lo lejos que te hayas desviado. Él está aquí, listo para recibirte con los brazos abiertos. Es importante entender que al ignorar la palabra de Dios, estamos dando espacio al enemigo. Aprovecha nuestra falta de fe para empujarnos aún más a la oscuridad. Deseo que hoy decidas confesar tus debilidades ante el Señor, permitiéndole entrar en tu corazón, trayendo su amor y misericordia. Es hora de ser honesto contigo mismo y, mediante oración sincera, abrir la puerta a la luz que tanto anhelabas. Recuerda la historia del hijo pródigo. Tras una vida de excesos y dolor, decidió regresar a casa, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a abrazarle. Esta es la imagen de nuestro Dios, siempre dispuesto a recibirnos de nuevo, sin importar cuántas veces nos desviemos. Así que no dudes, no te evalúes por tu estado actual.
Mideos por la gracia y el amor que Dios ofrece, que es mayor que cualquier error o dolor que hayáis enfrentado. Mientras clamas al Señor, permite que la poderosa luz de Dios ilumine las dificultades que enfrentas hoy. Ten el valor de clamar, y verás su mano obrando. La oscuridad en nosotros prevalece solo porque permitimos que exista, pero declaro, en el nombre de Jesús, que la luz ya ha vencido a la oscuridad. Levántate, es hora de ser libres. La oscuridad a menudo puede hacernos sentir como si estuviéramos en un laberinto sin salida. Los muros que nos rodean parecen insuperables, y la soledad puede envolvernos como una sombra pesada. Es fácil empezar a perder la esperanza, y en nuestros momentos más oscuros podemos empezar a creer que ya no hay luz esperándonos. Pero quiero que sepas algo profundo. La esperanza no es solo una emoción pasajera, es una promesa que debemos aceptar a diario, especialmente en los momentos más difíciles. Quiero llevaros a reflexionar sobre un concepto poderoso que se encuentra en Romanos 5:3-5, donde Pablo nos enseña a glorificar en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, carácter, y carácter, esperanza. Mira eso, la tribulación es una puerta que, al cruzarla con la fe, nos conduce a una profundidad de carácter que puede prepararnos para las adversidades de la vida. Así que si estás pasando por una prueba ahora mismo, ten en cuenta que puede estar moldeando algo maravilloso dentro de ti. Sé lo que se siente estar rodeado de dolor e incertidumbre, pero quiero animarte a que veas tu batalla desde otra perspectiva. A menudo, las circunstancias que nos parecen insoportables son las mismas que Dios utiliza para crear en nosotros una resiliencia que nunca supimos que teníamos. Mira a José, que fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pasó años en prisión por crímenes que no cometió, y aún así nunca perdió la esperanza. José mantuvo su fe en Dios y fue resucitado de prisionero a gobernante de Egipto. Dios tenía un plan, incluso en medio de todo el dolor, y a través de su fidelidad, hizo de José un instrumento de salvación no solo para él, sino para toda su familia. Quizá te preguntes, Pastor, ¿cómo puedo mantener esta esperanza cuando todo a mi alrededor me grita que no debo hacerlo? Bueno, te aconsejo que mires las promesas de Dios y las hagas tu verdad. En el Salmo 119-105, la palabra del Señor dice: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. La Biblia es la luz que ilumina cada paso en el incierto camino de la vida. Cuando estés perdido y no sepas a dónde ir, abre la palabra de Dios y deja que te guíe. Es la lámpara que despeje incluso los callejones más oscuros. Sin embargo, a veces el peso de la autocrítica y la condena puede convertirse en una carga insoportable. El enemigo intenta usar nuestros fracasos pasados para derribarnos, pero Dios se opone. En Romanos 8:1 se nos recuerda: Por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Eres una nueva creación. Cuando aceptamos a Cristo, todo se vuelve nuevo. No dejes que el miedo al pasado ni las voces de culpa te impidan avanzar en tu vida con Dios. Es hora de dejar atrás esas cargas, confiar en el perdón que Él ofrece y vivir en la libertad que resulta de su gracia. Y sé que, muchas veces, esa libertad no llega fácilmente. Debemos luchar contra las voces que nos dicen que nunca podremos lograr lo que Dios ha puesto en nosotros. Necesitamos rodearnos de verdades que sean más poderosas que nuestras inseguridades. El Señor nos llama a ser más que conquistadores. En Romanos 8:37 leemos que en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Quiero que empieces a decir esto sobre ti mismo a diario. Despierta por la mañana y di: soy más que un ganador. Soy amado, aceptado y ungido para hacer la obra del Señor. Tienes un propósito, una misión que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo. No dejes que ninguna duda o autocrítica te roben esa verdad. A veces, el camino hacia la libertad requiere acción práctica. El verdadero arrepentimiento da frutos de la transformación. Por lo tanto, podemos empezar a observar dónde nos han encerrado las sombras y hacer ajustes en nuestra vida. Quizá te preguntes, ¿qué estoy permitiendo en mi vida que pueda estar bloqueando la luz de Dios? Puede ser un hábito, una relación tóxica o incluso la forma en que os habláis. Si algo no está alineado con la verdad de Dios, es hora de acercarse con valor. Quiero que recuerdes a la mujer enferma mencionada en Lucas 8:43 y 48.
Había tenido un problema de sangre durante 12 años y, en medio de la multitud, encontró el valor para tocar la vestimenta de Jesús. El poder del Señor fluyó hacia ella y fue sanada. Del mismo modo, puede que no te des cuenta de que el toque de Jesús está al alcance de tu mano. Tu valor para gritar, incluso en medio de los obstáculos, puede resultar en un milagro en tu vida. La sanación puede llegar a través de la oración, la confesión y la entrega. Así como se oyó el grito de la mujer enferma, su clamor ante el Señor no pasará desapercibido. Cuando te pones en su presencia, permitiendo que tu dolor se exponga a la luz, empezarás a ver cambios. Deja que la luz brille sobre tus capas de dolor y pecado, y en lugar de esconderte, llévala a la luz. Confiesa, busca sanación y permite que Dios convierta tu lamento en alabanza. Y sobre todo, recuerda que este viaje de liberación no tiene por qué ser caminar solo. Formas parte de un cuerpo, la iglesia, que es una reserva de amor y apoyo. No dudes en buscar ayuda, compartir tus dificultades y encontrar apoyo en tus hermanos y hermanas. El cuerpo de Cristo es una comunidad de personas que tienen sus propias luchas, fracasos e historias de superación. Juntos, podemos caminar hacia la luz y apoyarnos mutuamente. Así que, mientras recorremos este camino juntos, recuerda que la luz de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad que pueda tener delante. Abraza sus promesas, libérate de las ataduras del pasado y avanza con valentía, sabiendo que tienes un Padre Celestial que te ama incondicionalmente y que trabaja en tu nombre. Es hora de ser libres. Es hora de vivir la vida abundante que Dios ha preparado para ti, trascender la trampa de la oscuridad y brillar como la luz a la que fuiste llamado. Dios está contigo y la esperanza siempre está a tu alcance. Cuando hablamos del camino hacia la libertad, es esencial entender que este viaje no es solo individual, también es colectivo. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es un espacio donde encontramos apoyo, comprensión y compañerismo. Demasiadas veces nos dejamos llevar por la idea de que debemos cargar con nuestras cargas solos, pero eso no es lo que Dios ha planeado para nosotros. Nos hizo vivir en comunidad, apoyarnos y animarnos mutuamente. Y quiero que entiendas que no estás solo en este camino. Piensa en la importancia de la unidad. En 1 Corintios 12, Pablo nos enseña que somos como miembros de un cuerpo, cada uno con funciones diferentes, pero todos interdependientes. Ningún miembro puede decirle a otro, no te necesito. Puede que te sientas como un miembro separado o como alguien que no encaja, pero quiero que sepas que cada uno de nosotros tiene un papel esencial para el funcionamiento del cuerpo. Cuando nos unimos, somos más fuertes. Somos más capaces de afrontar la adversidad juntos que separados. Recordad lo que dice en Gálatas 6:2. Llevad los demás las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. El Señor nos invita a apoyarnos unos a otros. Cuando te abres sobre tus dificultades, no solo buscas ayuda, estás permitiendo que otros vean la luz de Cristo reflejada a través de su vulnerabilidad. A veces puede haber un gran miedo a ser vulnerable, pero la verdad es que la vulnerabilidad no es debilidad. Es una señal de valentía. Es un paso valiente hacia la sanación y la liberación. Por lo tanto, lo que necesitas hacer ahora es mirar a tu alrededor y buscar a quienes puedan caminar contigo. No tengas miedo de compartir tus luchas y tus cargas. La comunidad de fe está aquí no solo para celebrar triunfos, sino también para soportar pruebas. Y cuando te has permitido ser visto y escuchado, cuando has empezado a ser transparente sobre tus dificultades, también estás dejando espacio para que otros hagan lo mismo. El camino de la liberación está pavimentado con amor y compasión. Es un camino que conduce a la unidad. Ahora, reflexionemos sobre el poder del perdón. El perdón puede ser la luz que tanto necesitamos cuando la oscuridad intenta abrumarnos. A veces nos quedamos atrapados en un ciclo de dolor, guardando resentimientos en el corazón, como si eso nos protegiera de más dolor. Pero la realidad es que este dolor es una cadena invisible que nos une y nos impide avanzar. Cuando respiramos el aire pesado de la amargura, es difícil ver la luz que Dios quiere que experimentemos. Jesús, cuando colgó de la cruz, hizo algo extraordinario. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en su mayor momento de dolor, liberó el perdón. Si Jesús, que sufrió las peores ofensas y podría estar viviendo en resentimiento, nos enseñó a liberar el perdón, ¿cuánto más lo hacemos nosotros, que somos humanos e imperfectos?
Cuando perdonamos, no decimos que el acto fuera correcto, sino que estamos liberando el control que tiene sobre nosotros. El perdón nos libera. Disuelve las cadenas que nos atan al dolor del pasado y nos empuja hacia un futuro lleno de esperanza. Quizá estés lidiando con heridas emocionales profundas, heridas causadas por relaciones rotas, traumas de la infancia, decepciones y traiciones. El perdón puede parecer una tarea monumental, pero recuerda, el perdón no es solo una decisión, es un proceso, y podemos llevarlo a la presencia de Dios. Pídele que te ayude a perdonar, incluso cuando parezca imposible. Está listo para ayudarte a dar ese paso. Si no puedes hacerlo de inmediato, clama, pide ayuda a Dios. El Señor honra este clamor sentido, y a medida que empieces a dar pequeñas dosis de perdón, descubrirás algo poderoso. Cada acto de perdón es como una pequeña lámpara que se enciende, iluminando la oscuridad que una vez dominó su corazón. El perdón es un camino que puede requerir tiempo, paciencia y repetición, pero cada paso trae un nuevo nivel de libertad, un nuevo alivio que puede liberar tus cargas. Y mientras trabajamos en el tema del perdón, no podemos olvidar la importancia de la oración. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Es la forma en que podemos poner en Él nuestras preocupaciones y ansiedades. No es solo una lista de deseos, sino una oportunidad para establecer una relación más profunda. A través de la oración, podemos expresar nuestras luchas, nuestras penas y nuestros miedos. Y de una manera maravillosa, Dios nos responde. Lo que quiero que entiendas es que tu oración no es en vano. En Filipenses 4, 6, 7, la palabra dice: no os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Cuando llevas tus preocupaciones a Dios, Él te promete que tu paz, una paz que va más allá de la comprensión humana, protegerá tu corazón y tu mente. Esto es liberador. En tus oraciones puedes experimentar la libertad que surge de saber que Él está escuchando y actuando en tu nombre. En tiempos difíciles, cuando los vientos de la vida intentan soplar con fuerza, quiero animarte a mantenerte firme, confiando en el Señor y en su promesa de que Él no te abandonará. La batalla puede parecer intensa, pero recuerda siempre que ya eres un conquistador en Cristo. Lo que necesitas hacer es aferrarte a esa verdad, incluso cuando los sentimientos no coincidan con la realidad de la palabra de Dios. Por último, mientras avanzamos hacia la libertad, quiero animarte a que te rodees de personas que te empujen a buscar más de Dios. Involúcrate con tu iglesia, participa en grupos de estudio, grupos de oración, grupos de discipulado. Tu vida espiritual no puede vivirse en aislamiento. Acercarte a otros que también buscan la luz de Dios te ayudará a mantener viva tu propia llama. Fuiste hecho para brillar. Estabas destinado a ser una luz en medio de la oscuridad. Y mientras recorres este camino de liberación, recuerda que la luz de Dios se refleja en tu vida. Adelante. Busca la ayuda que necesitas. Libera el perdón. Ora continuamente y camina con tu comunidad cristiana. Juntos, podemos iluminar la oscuridad y traer esperanza al mundo que nos rodea. Levántate. Es hora de ser libres. Es hora de brillar. Dios está contigo. Ahora, en este camino hacia la libertad, quiero que empieces a visualizar el futuro que Dios ha preparado para ti. Están llenos de promesas, de renovación, de oportunidades para vivir en la victoria. Un futuro en el que las cadenas que una vez lo aprisionaron ya no tengan poder sobre su vida. Es hora de abrir los ojos a esta nueva realidad, donde cada día es una nueva oportunidad para experimentar la plenitud de Dios. Piensa en cuántas veces la vida nos empuja hacia abajo, haciéndonos sentir que estamos luchando contra un mar embravecido, rodeados de olas de dificultades y desánimo. Puede que te sientas pequeño e impotente, pero quiero decirte que no estás solo. Así como en el relato de 2 Reyes 6, cuando Eliseo oraba para que el Señor abriera los ojos de su siervo, tú también puedes clamar al Señor y pedirle que abra tus ojos. Escúchame bien, hay un ejército de ángeles a tu alrededor, dispuestos a luchar por ti cuando te rindas a Dios y confías en su protección. Eres más que una superviviente, eres un conquistador. No permitas que el miedo o la ansiedad dominen tu mente. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, recuerda Filipenses 4:6, que nos enseña a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios.
Esta práctica no solo trae alivio, sino que también transforma tus ansiedades en oportunidades para experimentar la paz sobrenatural de Dios, que va más allá de cualquier comprensión humana. Así como el sirviente de Eliseo vio la verdad a su alrededor, tú también necesitas empezar a verla. Ora pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría y la visión para ver más allá de las dificultades que se presentan. En Juan 8:36, Jesús dice: Si el Hijo os libera, verdaderamente seréis libres. ¡Qué declaración tan poderosa! La libertad no es solo una idea, sino una promesa concreta que está disponible para ti a través de Cristo. Esta libertad no es algo que se consiga con el propio esfuerzo, sino que es un regalo que recibimos cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Él ya ha tomado la iniciativa. Despierta con ello. Estás aquí por un propósito, y ese propósito se despliega en la libertad que se encuentra en la presencia del Señor. Mientras te entregas al proceso de liberación, será importante también reflexionar sobre la necesidad de arrepentirte. En Hechos 3:19 se nos anima a arrepentirnos para que nuestros pecados sean borrados. El arrepentimiento es un componente crucial en el camino hacia la libertad. Eso significa reconocer las áreas en las que hemos fallado y no permitir que nos mantengan atascados. Es un reconocimiento de que necesitamos la ayuda de Dios y al mismo tiempo una declaración de nuestra determinación para cambiar. No es un proceso puntual, es un camino que se recorre a diario. Cada vez que elegimos volvernos hacia Dios, cada vez que decidimos liberar el dolor en nuestro corazón, estamos dando un paso hacia la libertad. El arrepentimiento es en realidad un signo de fortaleza, no de debilidad. Es una acción que requiere coraje y vulnerabilidad, pero que trae consigo la promesa de renovación. Y, amado mío, es a través del arrepentimiento que encontrarás la verdadera paz y libertad. Ahora, fíjate en cómo el perdón también se convierte en un pilar esencial en este proceso. El perdón no solo trata de lo que hemos hecho a los demás, sino también de cómo debemos ser amables y compasivos con uno mismo. Cuando te das cuenta de tus fracasos y del impacto que pueden tener en tu vida, como el dolor que llevas, es fundamental liberar el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Dios tiene un gran y misericordioso plan para ti, y no es menos que la plenitud que quiere que experimentes. En Efesios 4:32 se nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Esto no significa que estés minimizando el dolor o la herida que has sufrido. Liberar el perdón tiene más que ver contigo que con quienes te han hecho daño. Es una forma de liberación que te devuelve el control de tu vida, permitiéndote avanzar con la cabeza alta y el corazón ligero. Volviendo a la idea de que la libertad no es la ausencia de lucha, mira 1 Pedro 5:8. Estad sobrios, bien preparados. Tu adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor nos llama a estar atentos y preparados. A medida que atravesamos el proceso de liberación, pueden surgir dificultades, pero recuerda, la lucha que enfrentamos no es en vano. En cada batalla, tienes el poder de elevarte con la fuerza que viene de arriba. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de que no luchamos por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos da. Si permites que esta verdad arraigue en tu corazón, nada puede separarte del amor de Dios. Romped estas cadenas. Lucé, no por tu propio placer ni por tu deseo de libertad, sino por la gloriosa libertad que se ha ganado en Cristo para cada uno de nosotros. Así que, mientras avanzas hacia esa libertad, te animo a que te rodees de una comunidad que te apoye. El camino de la fe nunca estuvo destinado a recorrerse solo. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es tu hogar, un lugar donde puedes fortalecerte y encontrar personas que estén a tu lado en la búsqueda de la luz de Dios. Imagina ser un faro de esperanza. Cada testimonio de superación, cada acto de bondad, cada gesto de amor que muestras se convierte en una luz en medio de la oscuridad. No te subestimes, porque fuiste hecho para brillar. Tienes dentro de ti un potencial increíble que, cuando se alinea con la verdad de Dios, puede impactar no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Así que, mientras caminamos juntos, mantén un ojo firme en este futuro prometedor, de un futuro en el que seas libre. Un futuro donde los viejos patrones de comportamiento y las corrientes del pasado no tengan poder sobre ti.
Es hora de despertar y tomar posesión de esta libertad. Es hora de vivir la plenitud de las promesas de Dios. Que tu corazón esté lleno de esperanza. Los días que vienen están llenos de oportunidades para que experimentes la bondad de Dios. Si abres tu corazón y permites que brille la luz de Cristo, te sorprenderá todo lo que puedes lograr. Recuerda, Dios siempre está contigo. Es hora de ser libres y brillar con fuerza. Ahora que hemos hablado de la importancia de la libertad y de cómo se manifiesta en nuestras vidas, quiero que consideréis un elemento vital en este proceso: la transformación. La libertad que encontramos en Cristo es solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de cambio, crecimiento y aprendizaje. 2 Corintios 5:17 nos dice: si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Cuando te entregas a Jesús, no te conviertes simplemente en alguien libre, te conviertes en una nueva creación, y esa nueva creación necesita ser cuidada y desarrollada. Al analizar lo que significa ser una criatura nueva, debemos abordar lo que implica en nuestras elecciones, pensamientos y comportamientos. La transformación en nuestras vidas requiere no solo la liberación de las cadenas que nos atan, sino también la renovación de la mente. En Romanos 12:2 se nos aconseja: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para demostrar cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. La renovación de la mente es un proceso activo que requiere tiempo y esfuerzo. No se trata solo de dejar de hacer el mal, sino de llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. A veces puede haber el deseo de volver a las viejas prácticas, a las viejas formas de pensar que nos han encarcelado. Sin embargo, ser una criatura nueva implica tomar decisiones conscientes y diarias para rechazar estos patrones. Esto puede ser complicado, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que despiertan nuestros viejos hábitos. Es en este momento cuando necesitamos volver a acudir a Dios en la oración y pedirle que renueve nuestra mente y nos ayude a mantenernos enfocados en la nueva identidad que tenemos en Él. Un aspecto esencial de este proceso de transformación es comprender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Salmo 119:5 dice: tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. La Biblia no es simplemente una colección de historias antiguas, es la guía que Dios nos ha dado para navegar las complejidades de la vida. Cuando meditamos en la palabra, los principios de Dios se convierten en parte de nosotros, y por eso podemos tomar decisiones que reflejen su voluntad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo fácil que es dejar que las voces del mundo moldeen nuestra forma de pensar? La cultura moderna a menudo nos dice que la libertad consiste en hacer lo que queramos, pero la palabra de Dios nos muestra que la verdadera libertad se encuentra en someter nuestra voluntad a la suya. Este es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, nuestra necesidad de rendirnos. Y cuando nos rendimos, encontramos no solo libertad, sino también un propósito que va más allá de nosotros mismos. Como criatura nueva, tienes la capacidad de dar frutos que glorifican a Dios. Gálatas 5:22-23 habla del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Este es el tipo de vida que Dios quiere que vivas. A medida que te comprometes a seguir a Cristo y a llenarte de su palabra, empezarás a ver cómo estos frutos florecen en tu vida. No es algo que hagas con tu propia fuerza, sino que es el resultado natural de una vida íntimamente conectada a Dios. Sin embargo, la transformación no es un acto aislado, ocurre en un entorno de relación. Así como un árbol necesita nutrientes del suelo, también debemos mantenernos conectados con la fuente de nuestra fuerza. Esta relación se cultiva a través de la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Es a través de esta conexión que verás el poder de Dios actuando en tu vida. Es esencial no solo alimentarse de la palabra, sino también compartir ese alimento con los demás. A veces, al hablar de nuestras luchas y victorias, inspiramos a otros a buscar su propia libertad y transformación. También piensa en cómo la obediencia a Dios transforma tu vida. La obediencia a menudo se ve como una imposición, pero en realidad es una expresión de amor. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Al seguir las instrucciones de Dios, descubres que avanzas hacia una vida de prosperidad, paz y alegría. Y todo esto se materializa a través de tu relación personal con Él.
Cuando elegimos obedecer a Dios, abrimos la puerta a su bendición, y no tienes que enfrentarte a ello solo. Recuerda que la comunidad es clave. El acto de caminar juntos fortalece nuestra fe. Como dice en Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Cuando compartimos nuestras cargas y oramos unos por otros, permitimos que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que de otro modo no podrían ocurrir. A veces, puedes sentir que no tienes suficiente fuerza para seguir adelante. Pero es en este momento cuando os animo a recordar que la fuerza de Dios se hace perfecta en nuestra debilidad. Cuando te sientas débil, llora a Él. Sé honesto con Dios y pídele que rellene los vacíos. El valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen demasiado grandes. Otra cosa importante a recordar es que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, y nuestro camino de fe no es una línea recta. Habrá altibajos, pero cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia tu vocación. Si hay contratiempos, no te desanimes. Dios está de tu lado, y su misericordia es nueva cada mañana. Por último, quiero animarte a que mantengas la mirada fija en la eternidad. Nuestra libertad en Cristo no es solo para este momento, es para la eternidad. En Romanos 8:18, Pablo afirma que las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que se nos revelará. Esta promesa debería servir como un recordatorio poderoso de lo que está por venir, incluso cuando las tormentas de la vida intentan sacudirnos. Por lo tanto, mientras avanzas hacia la transformación que viene de Dios, recuerda siempre tu valor y la nueva identidad que tienes en Cristo. Estabas destinado a ser una luz en un mundo que a menudo está impregnado de oscuridad. No te limites a ser un espectador en tu propia vida. Abraza la transformación, mantente firme en la palabra y sabe que grandes cosas están por venir. Dios está contigo en este camino de libertad y transformación y tiene planes gloriosos para tu vida. Es hora de vivir esta nueva vida al máximo. Mientras seguimos explorando este camino de liberación y transformación en Cristo, quiero que consideréis la importancia de cultivar un corazón generoso. La generosidad no se limita solo a lo que tenemos, sino que se extiende a nuestra disposición a compartir amor, compasión y esperanza con quienes nos rodean. En 2 Corintios 9:7 aprendemos que Dios ama al generoso. Esta alegría no solo proviene de la donación de posesiones materiales, sino también de la donación de nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro corazón. Vivir generosamente es una actitud que refleja el carácter de Cristo. Nos enseñó que no se trata de nosotros, sino de los demás. Cuando ejercemos generosidad, tenemos la oportunidad de ser la respuesta a las oraciones de alguien. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, al tender la mano para ayudar a otra persona, puede ser el instrumento que Dios utiliza para lograr la sanación y restauración que esa persona necesita desesperadamente? Esto transforma no solo la vida del otro, sino también la nuestra. ¿Recuerdas la historia de la viuda que le dio 2 monedas en el templo? Jesús la elogió porque, a pesar de su pobreza, ella lo dio todo lo que tenía. Marcos 12:41-44. ¿Qué nos enseña esta historia? Es una lección sobre la generosidad del corazón. La viuda no dio porque tuviera demasiado, sino porque amaba a Dios y confiaba en Él. Así es como deberíamos actuar. No importa cuánto tengamos, pero sí cuánto estemos dispuestos a dar. Esta es la esencia del amor de Dios en acción. Y no debemos olvidar que ser generoso no significa esperar algo a cambio. En el reino de Dios, la verdadera generosidad es desinteresada. En Lucas 6:38 encontramos la promesa: dad y os será dada. La medida que usamos para dar a otros también se usará para nosotros, pero no necesariamente en forma de posesiones materiales. La verdadera recompensa de Dios viene en restaurar relaciones, traer paz y producir alegría en nuestro espíritu. A veces, la generosidad se ve con recelo, como si expusiéramos nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, te animo a que veas esto como una oportunidad para abrir tu corazón y dejar que el amor de Cristo fluya a través de ti. La generosidad se convierte en un reflejo de nuestra relación con Dios y es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Con cada acto de generosidad, te acercas cada vez más al corazón de Dios. Mientras caminamos juntos, recuerda que tu vida es una historia que refleja las buenas nuevas de Jesús.
Tu transformación no se limita a ti, sino que afecta a todos los que se encuentran contigo. En Mateo 5:16 se nos desafía a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedes ser esa luz en tu comunidad? ¿Cómo puedes ser un agente de cambio en la vida de quienes están perdidos y sin esperanza? Un elemento esencial en esta conversación es el coraje, un valor que no solo es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. Para algunos, la generosidad y ayudar a otros puede parecer sencillo, pero para otros puede ser un gran paso de fe. Creo que todos vivimos tiempos en los que dudamos en actuar por miedo a fracasar o a no ser lo suficientemente buenos. Es en estos momentos cuando debemos recordar que nuestras habilidades y recursos han sido dados por Dios, y Él nos capacita para la tarea que nos ha encomendado. Es importante reconocer el papel de la fe en nuestro camino. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Cuando sales con fe, confías plenamente en las promesas de Dios, aunque no veas el resultado de inmediato. Esta confianza es un componente vital de la generosidad. Al creer que Dios es capaz de multiplicar lo que le ofrecemos, abrimos las puertas para que lleguen noticias y bendiciones. Además, al considerar nuestra nueva identidad en Cristo, debemos recordar la importancia de vivir auténticamente. A menudo sentimos la presión de ocultar nuestras vulnerabilidades o de ponernos una máscara para parecer perfectos ante los ojos de los demás. Pero la verdadera autenticidad trae libertad. En 2 Corintios 3:17 se nos recuerda que, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Al ser auténticos, dejamos que el amor y la gracia de Dios fluyan en nuestras vidas. Cuando admiramos la belleza de la libertad que encontramos en Cristo, entendemos que esa libertad también nos llama a servir a los demás. El Señor nos ha liberado, no para aislarnos, sino para que, como agentes de su gracia, podamos llevar su luz a otros que aún están en la oscuridad. Esto también está profundamente ligado a nuestra misión como discípulos de Cristo. El Señor mismo fue el mayor ejemplo de servidumbre. Vino a servir, no a ser servido, y nos llamó a hacer lo mismo. Ahora, me gustaría invitaros a reflexionar sobre cómo podéis ser un ejemplo de generosidad y amor en vuestra vida diaria. ¿En qué área crees que Dios te está llamando a involucrarte más? Esto puede ser tan sencillo como acudir a un vecino necesitado, ser mentor de alguien que está perdiendo el rumbo, o incluso ser una voz de ánimo para alguien que está pasando por dificultades. Cada acto, por pequeño que sea, cuenta. Mientras te comprometes a dar y servir, Dios no solo tocará la vida de los demás, sino que tu propia vida se verá profundamente impactada. Es como un ciclo de bendiciones. Das, y a cambio, recibes riqueza espiritual que no se puede medir. Lo que siembras, también lo cosecharás, y esa cosecha será abundante. En conclusión, os animo a que abracéis la libertad que Cristo os ofrece, convirtiéndose en una luz brillante y un ejemplo de generosidad en un mundo que necesita tanto amor. Levántate en esta vocación. Recuerda que estamos unidos en Cristo y que cada gesto, cada palabra pesada de amor, contribuye a un gran testimonio de lo que significa vivir en comunidad. Es en nuestra unión donde podemos impactar y transformar vidas. Es hora de ser libres, de transformar el mundo que nos rodea y de brillar con fuerza. Mientras navegamos por las aguas de la libertad y la generosidad, es fundamental que también consideremos el poder de la oración en nuestras vidas y en nuestro ministerio. La oración es un elemento vital y transformador que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Es nuestro diálogo constante con el Creador del universo, y a través de la oración tenemos el privilegio de entrar en su presencia, presentar nuestras necesidades e interceder por la vida de los demás. La oración es un arma poderosa que, cuando se usa correctamente, puede alterar destinos y sanar corazones rotos. En Santiago 5:16 encontramos un llamado claro: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Cuando unimos nuestras voces en oración, no solo reconocemos nuestra dependencia de Dios, sino que también creamos un entorno propicio para su voluntad, que se manifiesta en nuestras vidas y en la comunidad que nos rodea. La oración nos fortalece y anima, al mismo tiempo que nos motiva a actuar según las indicaciones que Dios nos da. Hermanos y hermanas,
¿Alguna vez os habéis parado a pensar en el impacto que podéis tener al rezar por alguien? Cada vez que te pones en intercesión por un amigo, un familiar o incluso un desconocido, estás sembrando semillas de esperanza. Hay un versículo en Filipenses 4, 6, 7 que lo resume perfectamente. No te preocupes por nada, pero en todas las cosas que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos ofrece su paz, una paz que este mundo no puede dar. No podemos subestimar la influencia de una comunidad que se une en oración. Hay poder en las personas que se unen para buscar el rostro de Dios, y esto nos lleva a un lugar de unidad espiritual. En Mateo 18:20, Jesús promete: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando oramos juntos, estamos creando un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse libremente y transformar vidas. La oración en unidad trae un toque del cielo a la tierra, y al unirnos como un cuerpo, nos convertimos en un conducto para que fluya la gracia de Dios. En este punto, quiero que te preguntes, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Tienes un espacio en tu rutina para hablar con Dios? La oración no tiene por qué ser complicada. A veces, lo más simple y sincero es lo que más agrada a Dios. Te animo a que encuentres un momento durante tu día, ya sea por la mañana, el mediodía o la tarde, en el que puedas retirarte, cerrar los ojos y abrir tu corazón a Dios. Pregúntale lo que Él quiere que sepas. Escucha su guía y lleva tus preocupaciones a Él. Recuerdo una época en la que me sentí abrumado. Las preocupaciones de la vida cotidiana empezaron a ponerme ansioso, y fue en medio de todo esto cuando decidí buscar a Dios en oración. Al ponerme a sus pies y presentarle mi angustia, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Una paz que supera la comprensión empezó a invadirme. Momentos como este nos recuerdan que, aunque hay tribulaciones, siempre encontramos esperanza y renovación en Cristo. Otro aspecto importante de la oración es la intercesión. Cuando oramos por los demás, caminamos con ellos en sus dificultades y en su crecimiento espiritual. Puede que tengas un amigo que esté luchando en su fe, un familiar que se haya desviado del camino, o incluso un desconocido que ni siquiera sabe que necesita oración. Interceder es como tender un puente para ellos, ofreciéndoles apoyo a través de la comunicación con Dios en su nombre. Al hacerlo, no solo participamos en su lucha, sino que también ayudamos a acercarlos a Jesús. La intercesión es un acto de generosidad en su esencia más pura. Significa anteponer los intereses y necesidades de los demás a los nuestros propios, y poner esas necesidades ante nuestro Padre. A menudo, cuando intercedemos por alguien, somos los primeros en recibir la bendición. A través de la intercesión, nuestras propias almas se restauran y encontramos un nuevo propósito en nuestro camino con Cristo. Además, al orar, también debemos estar conscientes de la guía del Espíritu Santo. A menudo puede inspirarnos a actuar de maneras específicas. Puede que te pidan que envíes un mensaje a alguien, que visites o incluso que ayudes a alguien de forma práctica. Escuchar la voz de Dios es una parte vital de nuestra relación y requiere un corazón abierto y disponible. También es importante recordar que la oración no es solo un momento de peticiones, también es un tiempo de adoración. Cuando adoramos, honramos a Dios por todo lo que es. La adoración es una forma poderosa de conectarnos y recordarnos lo grande que es nuestro Dios. En el Salmo 104 se nos exhorta a entrar en sus puertas con acción de gracias y a entrar en sus cortes con alabanza. Cuando reconocemos su grandeza, encontramos la fuerza para afrontar nuestros desafíos y el valor para seguir adelante. El acto de rezar y adorar juntos en la comunidad puede transformar el ambiente que nos rodea. Una iglesia que ora y se une en alabanza es una iglesia que se convierte en un destino de esperanza y renovación para muchos. Por lo tanto, una vez que experimentes esa libertad en tu propia vida, conviértete en quien invita a otros a experimentar esa misma libertad en Cristo. A medida que avanzamos en este camino, deseo que te comprometas a ser una luz, no solo en palabras, sino en actos de bondad, generosidad y oración. Cada gesto cuenta. Toma la responsabilidad del poder que aporta la oración y usa ese poder para apoyar a tu prójimo. Levántate y habla con Dios sobre los desafíos que enfrentas y, más importante aún, los desafíos que enfrentan tus compañeros. Que nos unamos como el cuerpo de Cristo, orando y buscando su rostro,
al convertirnos en agentes de transformación y libertad en este mundo tan necesitado. Dios es fiel y escucha cada oración. Está deseoso de involucrarse en tu vida, de fraternizar contigo y de usarte como testigo de su bondad. Que tu fe se convierta en un pilar de luz que brille donde quiera que vayas. Es hora de orar y creer, de interceder y crear una ola de cambio que estoy seguro transformará no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Al profundizar en el tema de la comunidad cristiana, es fundamental que reconozcamos la importancia de la unidad entre hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia no es solo un edificio o un lugar de culto, es una familia espiritual unida por un propósito superior. En Efesios 4:3 se nos instruye a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad debería ser la base de nuestra convivencia, pero a menudo puede verse desafiada por divisiones y conflictos que surgen en nuestro entorno. ¿Cómo podemos entonces cultivar esta unidad? La respuesta está en aprender a amarnos y aceptarnos mutuamente, incluso en medio de nuestras diferencias. En Romanos 15:7, Pablo nos exhorta: por tanto, acogedos unos a otros, así como Cristo os recibió a la gloria de Dios. La aceptación mutua es un reflejo del amor de Cristo por nosotros. Nos ha recibido con todos nuestros defectos e imperfecciones, y deberíamos hacer lo mismo con los demás. Es en esta bienvenida donde encontramos seguridad, espacio para crecer y transformarnos. A veces el miedo y la falta de aceptación provienen de malentendidos o experiencias pasadas. Entiendo que puede ser difícil confiar y abrir el corazón. Sin embargo, es importante recordar que, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a superar nuestras limitaciones y a perdonarnos unos a otros. En Colosenses 3:13 se nos desafía a soportarnos unos a otros y perdonar las quejas que tienen unos contra otros. El perdón es un acto de libertad, tanto para quienes perdonan como para quienes son perdonados. Es esencial que sigamos caminando juntos en armonía. ¿Y si te dijera que las dificultades que encontramos en nuestras relaciones son oportunidades divinas? Cada conflicto o desacuerdo puede ser una oportunidad para mostrar la gracia de Dios en acción. Al resolver estos problemas, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios y demostrar que Él nos está moldeando a su imagen. En 1 Juan 4:12 leemos que si alguien ama a Dios, ame también a su hermano. Y al amarnos a nosotros mismos, mostramos al mundo quién es Dios. La verdadera unidad en la Iglesia nos permite ser más que un grupo que se reúne. Nos convierte en un ejército fuerte en Cristo. En Romanos 2:4-5 se dice que, así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no cumplen todos la misma función, también en Cristo nosotros, aunque muchos, somos un solo cuerpo. Esta diversidad es la belleza del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel único, y cuando trabajamos juntos, somos más fuertes y productivos en la misión que Jesús nos ha dado. Vivir en unidad no significa que dejemos de lado nuestras opiniones, ni que no tengamos desacuerdos. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, imperfectos y en constante crecimiento. Sin embargo, cuando surgen estas diferencias, debemos abordarlas de manera elegante y respetuosa. En Filipenses 2:3 aprendemos: no hagáis nada por ambición egoísta ni por vanidad, sino que humildemente considerad a los demás mejores que vosotros mismos. Esto habla de cómo debemos relacionarnos entre nosotros. La humildad debe guiar cada interacción, llevándonos a valorar y respetar las contribuciones de los demás. ¿Cómo podemos cultivar este ambiente de unidad y amor en nuestras comunidades? Primero, empieza por tu entorno inmediato. Sé dispuesto a ser intencionado a la hora de construir relaciones saludables, buscando entender y escuchar a tu vecino. A menudo, un simple ¿cómo estás? Puede abrir puertas y dar espacio para un diálogo significativo. Intenta conectar con quienes consideres diferentes a ti y mantente abierto a aprender de ellos. De este modo, te conviertes en un ejemplo del amor de Cristo en acción. Además, la práctica del perdón es fundamental en nuestras comunidades. Debemos recordar que todos cometemos errores y que nuestra capacidad para perdonar refleja cuánto entendemos el perdón que hemos recibido de Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús nos recuerda que si perdonamos las ofensas de los demás, nuestro Padre también nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos, nos bloqueamos en nuestro crecimiento espiritual y emocional.
El perdón no es solo un acto, sino una postura de dar y reconciliación que debe cultivarse continuamente. Otra forma de fomentar la unidad es a través del apoyo mutuo en los desafíos de la vida. Cuando vemos a un miembro de nuestra comunidad luchando, debemos ser los primeros en tender la mano y hacer lo que podamos para ayudar. Gálatas 6:2 nos instruye a cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. En esa acción, realmente nos convertimos en un solo cuerpo, cuidándonos unos de otros como Cristo cuida de nosotros. Sé una parte activa de la solución. Sé alguien que promueva la paz y la armonía donde quiera que estés. Al hacerlo, no solo estarás cumpliendo tu papel como miembro del cuerpo de Cristo, sino que también estarás viviendo la gran comisión de ser testigos de Jesús. Creando un ambiente de amor y aceptación, cada uno de nosotros puede contribuir a que la luz de Cristo brille en nuestra comunidad y más allá. Y siempre que actuamos con amor, podemos estar seguros de que Dios está en control. Nunca subestimes el poder de una simple acción, una sonrisa o una palabra de ánimo. Estas pequeñas cosas pueden significar el mundo para alguien en un momento de crisis. Dios nos ha llamado a ser canales de su gracia, y cada vez que obedecemos ese llamado, participamos en el plan mayor que Él tiene para la humanidad. Al reflexionar sobre nuestro camino en esta comunidad de fe, recuerda que tu vida no tiene precio. Fuiste creado por un propósito, y dentro de ese propósito está la hermosa responsabilidad de apoyar, acoger y amar a los demás. La Iglesia se convierte en testigo no solo a través de su culto, sino también por su capacidad de unirse en amor y acción. Así que, mientras caminamos juntos, que permanezcamos firmes en la verdad de la palabra de Dios, dispuestos a amarnos y acogernos unos a otros, tal como Cristo nos ama a nosotros, y que nos convirtamos en un faro de esperanza y transformación para el mundo que nos rodea. Es hora de ser la Iglesia que Dios nos ha llamado a ser, un cuerpo unido, vibrante, lleno de espíritu que brilla intensamente en medio de la oscuridad. Al considerar el papel de la Iglesia como cuerpo unido, es crucial enfatizar que este llamado a la unidad no se limita al entorno interno, sino que se extiende a nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Estamos llamados a ser luz, y eso significa que debemos brillar, no solo en nuestros hogares y congregaciones, sino también en las calles, en las escuelas, en los lugares de trabajo y en todos los lugares donde Dios nos guíe. El propio Jesús nos dejó este legado en Mateo 5, 14, 16, donde nos enseña que somos la luz del mundo y que una ciudad situada en una montaña no puede ser ocultada. Nos insta a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que esto significa en la práctica? Hay un mundo ahí fuera en la oscuridad. Muchos están perdidos en sus luchas, buscando respuestas en lugares que no pueden ofrecer verdadera esperanza. Nuestra misión, como Iglesia, es llegar a estas personas y ser la luz que tanto necesitan. Este compromiso comienza en nosotros, al reconocer que la luz de Cristo brilla en nosotros y debe reflejarse en nuestras acciones e interacciones diarias. En Juan 13, 34, 35, Jesús nos da un nuevo mandamiento: amad los unos a los otros. Así como yo os he amado, debéis amaros los unos a los otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor debe ser la seña de identidad de nuestra vida comunitaria y de nuestro testimonio. Cuando la gente ve cómo nos tratamos y cómo amamos, no solo reconocen que somos sus seguidores, sino que también empiezan a preguntarse sobre la fuente de ese amor. Para que esto ocurra, debemos ser intencionados a la hora de cultivar relaciones amorosas con quienes nos rodean. Esto puede significar actuar de manera práctica, quizá ayudar a un vecino que está pasando por un momento, ofrecer apoyo a un amigo necesitado o incluso servir a un miembro de la comunidad que está pasando por una situación difícil. Cada pequeño gesto cuenta. Además, estos actos pueden convertirse en oportunidades para compartir el amor de Cristo con quienes aún no le conocen. Recuerdo una situación en la que un miembro de mi congregación estaba pasando por un momento difícil. Había perdido su trabajo y luchaba por mantener a su familia. Cuando supimos de su situación, lo único que hicimos fue organizar un pequeño grupo de personas dispuestas a ayudarle. Recogimos comida, ofrecimos apoyo económico temporal y, por supuesto, muchas oraciones. Lo que ocurrió fue increíble. No solo ayudamos a esta persona, sino que también se renovó su fe y empezó a ver cómo, incluso en tiempos difíciles,
Dios estaba presente y cuidándole a través de la comunidad. Nos recuerda que cuando unimos nuestros esfuerzos, somos capaces de hacer grandes cosas y impactar vidas de manera significativa. Sin embargo, actuar con amor y unidad también implica un momento de reflexión personal. Pregúntate, ¿estoy siendo la luz que necesito ser? En Efesios 5:8 se nos instruye a vivir como hijos de la luz. Esto significa que debemos alejarnos de las obras de la oscuridad y comprometernos a vivir de una manera que glorifique a Dios. Necesitamos examinar nuestros hábitos, nuestros intereses y las conversaciones que tenemos. ¿Qué estamos reflejando para el mundo que nos rodea? ¿Es evidente el amor de Cristo en nuestras acciones y comportamientos? ¿O estamos apagando nuestra luz debido a distracciones mundanas y desinterés? A menudo, este llamado a la luz puede manifestarse en forma de valentía. Necesitamos tener el valor de defender lo que es justo y luchar contra la injusticia. En Miqueas 6:8 se dice, Él os ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué te exige el Señor? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. La justicia y la misericordia son dos patas que nos sostienen mientras caminamos por la vida, y la humildad es la actitud de corazón que debemos tener. Un testimonio contundente fue cuando una iglesia local se unió para protestar pacíficamente contra prácticas injustas en su comunidad. Y no era solo un acto de posicionamiento, se comprometieron a hacer algo constructivo. No solo alzaron su voz, sino que también organizaron un programa de concienciación que educaba a la comunidad sobre la importancia de la igualdad y el respeto. Esta era una iglesia viviendo activamente su fe y, como resultado, se convirtieron en instrumentos de cambio. La verdad es que la iglesia debe ser la voz que clame por justicia, y si no alzamos esas voces, ¿quién lo hará? Además, tendremos que ser puentes, no barreras. El mundo es un lugar fragmentado, donde las divisiones existenciales suelen ser más profundas de lo que podemos imaginar. Existen prejuicios raciales, sociales, económicos e incluso religiosos que perpetúan el odio y la desconfianza. Como cristianos, debemos ser los primeros en derribar estas barreras promoviendo la inclusión y la aceptación. En Gálatas 3:28, Pablo nos recuerda que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esta es la llamada para nuestra iglesia. Cuando unimos y modelamos nuestras vidas según el patrón de Cristo, no solo nos convertimos en un ejemplo para quienes nos rodean, sino que también somos usados por Dios para cumplir su voluntad. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros se comprometa con la misión de hacer discípulos. Como dijo Jesús en Mateo 28:19, «Id y haced discípulos de todas las naciones». Esta gran misión no es solo responsabilidad de unos pocos, sino una vocación de todos nosotros. En esta misión, debemos recordar que el cambio que queremos ver en el mundo comienza con nosotros mismos. Seamos ligeros, y que no se limite a nuestras cuatro paredes. Dejemos que se irradie a donde vayamos. La transformación de vidas es un viaje de compasión, amor y acción. ¿Estamos listos para ser esa iglesia? ¿Estamos dispuestos a ser la luz que brilla a través de la oscuridad, demostrando el amor y la gracia de Dios en todas nuestras interacciones y acciones? Que hoy salgamos no solo para ser oyentes de la palabra, sino para hacer el amor de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Seamos la ciudad en una colina, cuyas luces no se apagan, sino que brillan intensamente para que todos la vean. El mundo necesita la luz de Cristo, y tenemos este privilegio de ser portadores de esa luz. En cada momento y en cada oportunidad, que el amor de Dios nos guíe y fortalezca, para que en todo Él reciba honor y gloria. Mientras seguimos explorando lo que significa ser la luz del mundo, es vital recordar que esta luz no es nuestra por derecho propio, sino un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. De hecho, es gracias a la transformación que Él realiza en nosotros que podemos brillar en medio de la oscuridad. En 2 Corintios 5:17 se escribe que, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido, he aquí, se han hecho nuevos. Cada uno de nosotros, al aceptar el sacrificio de Jesús, se convierte en portador de una luz diseñada para brillar para los demás, señalando el camino hacia la salvación. Pero, ¿cómo podemos convertirnos concretamente en estas luces del mundo? Primero, debemos aceptar los cambios en nuestras propias vidas. No basta con saber simplemente que somos luz.
Debemos vivir así en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Esto implica evaluar nuestras acciones, palabras e incluso nuestros pensamientos. En Efesios 5, 8, 10, se nos exhorta a andar como hijos de la luz, examinando lo que es agradable al Señor. El verdadero cambio comienza cuando decidimos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el camino diario, y eso solo ocurre si estamos dispuestos a someternos a Él. La luz de Cristo en nosotros debe brillar en nuestras relaciones e interacciones. Cada vez que buscamos ayuda a alguien necesitado, cada vez que perdonamos a alguien que nos ha hecho daño, cada vez que ofrecemos ánimo en lugar de críticas, estamos iluminando la oscuridad con el amor de Dios. Un ejemplo vívido que nos inspira es la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 25, 37. Cuando analizamos esta historia, vemos que el samaritano no solo tuvo lástima del hombre herido, sino que tomó medidas concretas para ayudarle. No le importaban las divisiones culturales, su preocupación era la necesidad de los demás. Esto nos revela que la verdadera luz se manifiesta en la compasión y la acción. Otro factor importante a considerar es que la luz también aporta discernimiento. Cuando somos personas de luz, somos capaces de ver las situaciones como Dios las ve. Esto nos permite actuar con sabiduría, amor y rectitud. En Proverbios 2, 6, 7 leemos: Porque el Señor da sabiduría, de su boca sale conocimiento y entendimiento, reserva la verdadera sabiduría para los rectos. Esto significa que, además de iluminar nuestro propio camino, también podemos ayudar a iluminar el camino de los demás, guiándolos hacia una vida que honre a Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a oposición o críticas por la luz que nos ilumina? A menudo, ser discípulo de Cristo no es bien valorado en la sociedad, y esto puede conllevar desafíos. El propio Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 15, 20. Si me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. En tiempos difíciles, debemos mantener la mirada fija en Cristo, nuestra fuente de fortaleza y valor. No podemos permitir que la presión o el miedo nos impidan brillar. Más bien, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, recordando que nos fortalecemos en la debilidad. Un testimonio contundente es el de Daniel, que incluso en un entorno hostil, se mantuvo firme en sus convicciones. No se dejó corromper por las costumbres de Babilonia. En cambio, decidió seguir las leyes de Dios, lo que llevó a que fuera elevado y respetado por su sabiduría. Así, al enfrentarnos a la oposición, también podemos recordarnos que debemos ser firmes e inquebrantables en nuestra fe, y que a través de nuestra resistencia podemos impactar a quienes nos rodean. Es igualmente fundamental que, al avanzar representando la luz de Cristo, reconozcamos la importancia de la unidad entre nosotros. La luz no brilla más cuando está aislada. Al contrario, es más potente cuando se une a otras luces. La Iglesia está llamada a ser una unión de luces, reflejando colectivamente la gloria de Dios. En Efesios 4:16, Pablo dice que Dios hace crecer y edificar el cuerpo, y cada parte trabaja bien y se ayuda mutuamente. Somos partes de un cuerpo que debe funcionar en armonía, cada uno contribuyendo con sus singularidades. Cuando nos unamos en oración, en adoración y en servicio, seremos un faro de esperanza para nuestra comunidad. Imagina la transformación que puede tener lugar en nuestra ciudad si todos nosotros, como iglesia, nos comprometemos a servir juntos, a amar juntos y a brillar juntos. Podemos participar en acciones comunitarias, como clínicas de salud, bancos de alimentos o programas educativos. Cuando el amor se pone en acción, la luz se extiende más ampliamente y nuestra comunidad empieza a notar la diferencia. Podrán ver la luz de Cristo reflejada en nuestras acciones. En nuestros días, estamos bombardeados con noticias tristes y eventos perturbadores que pueden hacer que la fe parezca ineficaz. Sin embargo, debemos recordar que la luz de Cristo es mayor que cualquier oscuridad. Mientras realizamos el trabajo de compasión, justicia y esperanza, protestamos contra la oscuridad y afirmamos la verdad de que la luz gana. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta a dejar brillar nuestra luz para que otros vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es una llamada que no podemos ignorar. Cada uno de nosotros es una pieza importante en este magnífico rompecabezas que es el cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos, nuestro impacto no se limita a un solo acto de bondad, sino que se multiplica en una ola de cambio. Recuerda, la luz brilla más en medio de la oscuridad.
Así que os animo a reflexionar sobre dónde podéis dejar que esa luz brille en vuestra vida personal, en vuestra familia, en vuestro trabajo y en vuestra comunidad. Al acercarnos al final de este mensaje, me gustaría desafiaros a comprometeros a ser un agente activo de la luz de Dios. Piensa en cómo puedes implicarte y servir de manera práctica, creando conexiones significativas e iluminando a quienes te rodean. Ojalá seamos verdaderamente la iglesia que brilla, es atractiva y acogedora, marcando la diferencia en cada lugar donde pisamos. Juntos, como un solo cuerpo, podemos transformar vidas y ser verdaderamente la luz que refleja la gloria de Dios. Es hora de actuar, de brillar y de ser un testimonio vivo de la esperanza que tenemos en Cristo. Que Dios nos bendiga y guíe en este camino de fe y amor. Al reflexionar sobre el magnífico llamado que hemos recibido como hijos e hijas de Dios, es fundamental darnos cuenta de que nuestro papel como luz del mundo no se basa únicamente en los logros individuales, sino en cómo manifestamos esa luz colectivamente en la comunidad. Cuando miramos a nuestro alrededor, las necesidades de muchas personas son evidentes, la soledad en las multitudes que nos rodean, las lágrimas que brotan en el silencio de quienes no tienen con quién compartir su dolor, y las esperanzas destrozadas de tantas vidas que carecen de un signo de amor y compasión. Esto nos recuerda que nuestra misión es más significativa de lo que podemos imaginar, ya que es un llamado a la acción, la empatía y el amor que desbordan. Es desde esta perspectiva que quiero recordar en Génesis 1:3, donde vemos la primera manifestación del orden y la luz. Que sea la luz. El Creador no solo decía que la luz debía existir, estaba introduciendo un principio que permanecerá a lo largo de la historia humana. La luz trae orden y transformación en la oscuridad. De la misma manera, estamos llamados a traer luz, a ser agentes de ese primer acto creativo, donde parece reinar la oscuridad. Pero, ¿cómo ponemos en práctica este llamado en nuestra vida diaria? Cuando despertamos cada día, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo ser un faro de luz hoy? ¿Cómo puedo ser portador de la esperanza que habita en Cristo? El propio Jesús, en Juan 8:12, dice que Él es la luz del mundo, y, siguiendo esta verdad, nosotros también debemos caminar como representantes de su luz. Esto implica no solo fijarnos en nuestros propios intereses, sino también en las necesidades de los demás. Considera el impacto de actos significativos de bondad, pero estos actos no deben verse como un esfuerzo aislado. Piensa en tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Tu interacción diaria con estas personas puede ser una oportunidad gloriosa para reflejar la luz de Cristo. En lugar de ver el mundo con desánimo, elige ver las oportunidades que tienes para marcar la diferencia. Incluso un simple gesto, como preguntar a alguien cómo le ha ido el día, o ofrecer escuchar a un amigo que está pasando por un momento, puede iluminar el corazón de alguien de formas que no podrías imaginar. Y cuando nos unimos como iglesia, imagina el potencial que tenemos para impactar a nuestra comunidad. Si cada miembro de la iglesia decide comprometerse deliberadamente con la práctica del amor, nos convertimos en un verdadero movimiento de luz. Un ejemplo clásico de cómo ocurre esto se ve en Hechos 2:44-47, donde la primera iglesia se unió y compartió todo lo que tenían, no solo en actos espirituales, sino también agrupando recursos para satisfacer las necesidades de los demás. La Biblia informa que todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. El resultado de este compromiso fue que el Señor añadió a la iglesia cada día a los que estaban siendo salvos. La propia esencia de este acto de cuidado mutuo constituye un testimonio poderoso de la naturaleza de Dios. No es solo un Dios que nos ama individualmente. Él es un Dios que nos llama a la unidad, al amor comunitario y al apoyo mutuo. Y esto debería reflejarse en nuestros encuentros e interacciones diarias. Necesitamos ser la manifestación de este amor a través de acciones concretas y sinceras. Además, en tiempos de crisis e incertidumbre, se nos reta a ser aún más valientes en nuestra fe. Es fácil brillar cuando la vida está tranquila, pero es en tiempos de adversidad cuando nuestra luz puede brillar de verdad. En Isaías 60:1-3 encontramos una poderosa exhortación: levantaos, brillaos, porque vuestra luz viene y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando la oscuridad cubre la tierra y las personas viven en la oscuridad, la luz de Dios en nosotros se volverá aún más resplandeciente.
En tiempos de incertidumbre, debemos mostrar el amor y la esperanza que tenemos en Cristo, desafiando no solo la oscuridad que nos rodea, sino también la oscuridad que puede haber dentro de nosotros. Ser la luz del mundo también conlleva responsabilidad. En Lucas 12:48 está escrito: de todos los que mucho se les ha dado, mucho será necesario. Nos alerta del valor de lo que hemos recibido de Dios y nos llama a ser diligentes en usarlo para el bien. Cada don, talento y bendición no es solo para nuestro disfrute, sino que debe canalizarse hacia la vida y el servicio de los demás. Al mirar la cruz, nos damos cuenta de que Cristo ha dado lo mejor por nosotros, y por eso nos inspiramos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a quienes nos rodean. Considere, por ejemplo, el impacto que puede tener a través de su propio testimonio. El simple acto de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida puede traer luz a alguien que siente que está rodeado de oscuridad. Sé un testimonio vivo de la transformación que ha tenido lugar en tu interior. Comparte historias de cómo Dios ha restaurado relaciones, ha traído sanación emocional o física, o incluso cómo ha dado una respuesta en tiempos de angustia. En Apocalipsis 12:11 se nos enseña que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esa es la esencia del poder del testimonio. La luz también está conectada con la verdad y la integridad. En un mundo lleno de desinformación y engaños, debemos ser defensores de la verdad. Cuando vivimos una vida que refleja integridad, llevamos luz a los lugares oscuros, donde las manipulaciones y las falsedades intentan prevalecer. En Filipenses 4:8, Pablo nos invita a pensar en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, hermoso y de buena reputación. Nuestra mente debe estar sintonizada con todo lo que equivale a la luz de Cristo. Cuando practicamos esto, emanamos una luz que atrae, y no repelemos a quienes buscan la verdad. Para avanzar, debemos alimentarnos de esta luz. En Juan 1:5, leemos que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Sabemos que, aunque tenemos la luz dentro de nosotros, necesita ser alimentada continuamente a través de la palabra de Dios. Cada día que abrimos las Escrituras, permitimos que la luz penetre en nuestras vidas y nos transforme. No debemos olvidar que somos vitales los unos para los otros en este camino. Nuestras reuniones, nuestros pequeños grupos y nuestros momentos de compañerismo son oportunidades de ánimo y crecimiento. Por eso, mientras caminamos en nuestro camino de fe, que nos recordemos constantemente la importancia de ser ligeros y de usar nuestras vidas en el servicio y el amor. Que siempre tengamos presente que al actuar de acuerdo con esta luz, estamos reflejando la gloria de nuestro Creador y siendo agentes de su reino. Deja que el amor de Cristo guíe siempre tus acciones, para que juntos podamos ser la luz que este mundo necesita desesperadamente. Que la esperanza y la paz de Dios estén contigo en cada paso que des en este camino de fe y amor. Mientras seguimos explorando nuestra vocación como luz en este mundo, es vital que reconozcamos la profundidad y responsabilidad de esa vocación. No solo buscamos ser una luz individual, juntos, como el cuerpo de Cristo, somos un faro de esperanza en un mar tormentoso de incertidumbre. El mundo que nos rodea enfrenta crisis de fe, amor e incluso de salud mental. Es en momentos como estos cuando debemos levantarnos y brillar con más fuerza, reflejando el verdadero carácter de Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces es fácil sentirse desanimado al ver las noticias, al ver el dolor, el sufrimiento y la injusticia que nos rodean. Pero debemos recordar que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier oscuridad. El libro de Romanos nos muestra que donde el pecado abundaba, la gracia abundaba aún más. Romanos 5:20. Esto nos anima porque la luz que tenemos en Cristo no solo nos hace más visibles, nos hace aún más efectivos en nuestra misión. Pero, ¿qué significa realmente ser la luz del mundo? En primer lugar, implica un compromiso auténtico. Este compromiso requiere que tengamos una relación profunda y personal con Dios, basada en la oración y la lectura de su palabra. En el Salmo 119:105 encontramos una verdad poderosa. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Esto significa que una vida llena de la palabra de Dios será una vida iluminada, guiada por su sabiduría y verdad. Cuando nos tomamos el tiempo para estudiar las Escrituras, nuestra comprensión de quién es Dios se profundiza y, en consecuencia, nuestro testimonio se vuelve más genuino. En 1 Pedro 2:9,
Se nos recuerda que hemos sido llamados a salir de las tinieblas y entrar en su maravillosa luz. Esta transformación debería ser evidente en nuestras vidas. Necesitamos ser transparentes con quienes nos rodean, mostrando cómo somos moldeados y transformados por la presencia de Dios. Por tanto, al enfrentarnos a nuestras dificultades y desafíos, no debemos ocultarlos, sino colocarlos a la luz de la verdad. Cuando lo hacemos, nos volvemos más accesibles y auténticos. El autor de Hebreos nos anima, en Hebreos 10, 24, 25, a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no a abandonar la reunión de nosotros mismos. Esto es un recordatorio claro de la importancia de la camaradería y de nuestro papel en apoyarnos mutuamente. Cuando nos reunimos, ya sea en servicios religiosos, grupos de estudio o reuniones informales, permitimos que la luz se multiplique. Estos momentos de compartir son oportunidades para que la luz de Cristo brille a través de nosotros, trayendo ánimo, esperanza y crecimiento espiritual. Sin embargo, hay un desafío que no podemos ignorar: la resistencia que a menudo encontramos al compartir esta luz. En Gálatas 6:9 se nos aconseja no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desmayamos. La tarea de ser ligero requiere persistencia. Nuestras acciones de amor y bondad pueden no ser reconocidas de inmediato. Puede haber momentos en los que la gente no responda como nos gustaría, pero la verdadera luz no se apaga fácilmente. Persiste, brilla e ilumina incluso en las noches más oscuras. Piensa en lo esencial que es la luz solar para la vida en la Tierra. De la misma manera, la luz que reflejamos debe verse como algo vital para quienes nos rodean. Cuando hablamos de ser ligeros, también hablamos de traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y dirección donde hay confusión. Recuerda que cada uno de nosotros tiene una vocación individual, una misión única que Dios planeó incluso antes de la fundación del mundo. A veces esa llamada puede no ser clara para nosotros, pero a medida que nos movemos en obediencia, Dios revela su plan. En Jeremías 29:11, Dios nos dice que tiene planes de paz y no de maldad, para darnos un futuro y esperanza. Esto es alentador. De hecho, la luz que llevamos no viene de nosotros, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Al reconocer esto, nos liberamos del peso de la actuación y encontramos consuelo en el resto de saber que Dios obra a través de nosotros. Además de ser luz, también estamos llamados a ser sirvientes. Jesús, que es luz misma, sirvió, e incluso en su grandeza, se humilló hasta el punto de lavar los pies de sus discípulos. Esto nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el acto de servir. En Marcos 10:45, Jesús nos recuerda que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Cuando adoptamos esta postura de servicio, la luz en nuestro interior brilla aún más. ¿Qué tal si te preguntas: ¿cómo puedo servir mejor a quienes me rodean? ¿Dónde puedo dejar que la luz de Cristo brille a través de mis acciones? Esto puede ser tan sencillo como ofrecer palabras de ánimo a alguien desanimado, o tomarse el tiempo para ayudar a alguien que lo necesita. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, se convierte en una luz en medio de la oscuridad. Por último, es esencial que, al vivir como una luz, recordemos que tenemos el poder no solo de amar, sino de transformar. En nuestra vida diaria, debemos negarnos a aceptar la mediocridad en nuestra vida espiritual y social. En Tito 3:14, estamos llamados a realizar buenas obras. Esto no significa que vayamos a tener éxito en todas las áreas o que siempre seremos reconocidos, sino que debemos perseverar y seguir haciendo el bien, que podamos hacer de la luz que tenemos un estilo de vida, no solo en palabras, sino en acciones que promuevan la paz y el amor. Y al mirar a nuestro alrededor, que siempre tengamos presente que un mundo que clama desesperadamente por esperanza es un campo fértil para la luz de Cristo, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que Cristo puede lograr, dejando un impacto duradero en la vida de los demás y reflejando su gloria. Esta es nuestra vocación, ser luz en medio de la oscuridad, reflejando el amor de Dios en cada acción, en cada pequeño gesto. Que el Señor nos fortalezca y anime mientras avanzamos, siendo la luz que brilla y sirviendo con todo nuestro corazón a quienes lo necesitan. Que Dios nos bendiga y nos use para llegar a muchos con su maravillosa luz. Al acercarnos al final de esta reflexión, es fundamental recordar que,
como luz del mundo, también estamos bajo una misión divina que va más allá de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan soberano de Dios. Y en cada desafío que encontramos en nuestro camino, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo lo que significa vivir en la luz de Cristo. Imagina, por un momento, el impacto que podemos tener en nuestra comunidad si nos unimos con un propósito. En 1 Corintios 12:12, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, nosotros que somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cuando nos unimos, creamos una única luz que brilla intensamente, capaz de iluminar los rincones más oscuros de la vida de otras personas. Esto significa que no estamos solos en este camino, estamos juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, apoyándonos unos a otros. Este apoyo mutuo puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser en un trabajo voluntario en un refugio para personas menos favorecidas, o en un proyecto comunitario que tenga como objetivo promover la salud y la educación. La luz que tenemos debe ampliarse mediante el servicio conjunto, mostrando activamente a las personas que amamos, no solo con palabras, sino con acciones concretas, que nos importan sus luchas y necesidades. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en Gálatas 6:2, donde Pablo nos instruye a cargar con las cargas de los demás. Imagina el poder transformador que puede tener esto. Cuando nos ayudamos a cargar con las cargas de los demás, estamos reflejando la compasión de Cristo en un mundo que a menudo no conoce la verdadera solidaridad. Esto no implica solo ofrecer consejos puntuales, se trata de estar presente, escuchar y actuar. A veces la vida puede ser agotadora y desafiante, y no es fácil cargar con nuestras propias cargas. Por tanto, ser ligero también significa dar la bienvenida a quienes se sienten abrumados. Si estás en una posición de fuerza, úsala para apoyar y levantar a quienes están luchando. Cuando hacemos esto, no solo reflejamos la luz de Cristo, sino que también nos transformamos por esta interdependencia que Dios ha diseñado para nosotros. A menudo, la luz brilla con más fuerza en la adversidad. Consideremos el ejemplo del apóstol Pablo, que, incluso en prisión, alababa a Dios y animaba a otros a mantener su fe. En Hechos 16:25 encontramos a Pablo y Silas cantando himnos, incluso en prisión. ¿Y qué pasó? La prisión tembló, las cadenas se rompieron y muchos fueron liberados, tanto física como espiritualmente. Esta es la imagen poderosa de cómo un testimonio auténtico puede aportar libertad y esperanza a las vidas cautivas. Debemos recordar que cuando enfrentamos nuestras propias luchas, es una oportunidad para demostrar la fe que tenemos en Cristo. No se trata de ignorar el dolor o el sufrimiento, sino de encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad, permitiendo que la luz de Cristo nos sostenga y brille a través de nosotros, incluso en las horas más oscuras. Mientras recorremos este camino, debemos asegurarnos de que no solo adoptamos una postura pasiva de fe, sino que permanecemos activos en comunión con el Señor y en la búsqueda de sus propósitos. Está en Efesios 2:10, donde se nos llama la obra de Dios, creada en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y nos ha equipado con lo que necesitamos para responder a esa llamada. Por eso, cuando nos unimos como iglesia, es fundamental que cultivemos un entorno acogedor y atractivo. Este es el tipo de lugar donde las personas pueden sentirse cómodas, compartiendo sus dificultades y recibiendo ánimo, apoyo y amor. Que siempre seamos conocidos no solo por nuestra fe, sino también por la forma en que nos amamos unos a otros. En este espacio, donde el amor de Cristo se hace evidente, la gente recordará lo que Jesús dijo en Juan 13:35. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es la luz que brillará a través de nosotros, atrayendo a otros hacia la verdad y la esperanza que encontramos en Jesús. Por lo tanto, al mirar hacia el futuro, que nos comprometamos a ser esa luz que impacta vidas y transforma a las comunidades. Cada uno de nosotros, con nuestro testimonio único, aporta a la gran historia de la gracia de Dios. Esta misión es nuestra, y juntos podemos marcar la diferencia. Que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro camino, y que podamos reflejar la luz de Cristo en el mundo cada día. Así sea. Amén.